Y me gozo cuando se adora al Señor de esta manera. Algo sublime que nos lleva a la misma presencia de Dios. Amén, hermanos. Amén. Gloria sea a Dios. ¿Trajo su Biblia? Vamos a usarla en el nombre de Jesús. Y por favor, diga al que está a su lado, no me interrumpa, que Dios va a hablar a mi vida. En el nombre de Jesús, gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Leemos el verso 14 y el verso 15. Gloria a Dios. Josué capítulo 24. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Leemos la palabra en el nombre de Jesús, verso 14, verso 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Verso 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿qué haremos? Serviremos a Jehová. Acompáñame en oración y dale gloria al que vive por los siglos de los siglos. Padre, eres glorioso, eres maravilloso. Y nos ha bendecido en Cristo Jesús con esta salvación tan maravillosa. Y nos ha llamado a adorarte, exaltarte, Señor. Y te damos gracias por ello. Porque hoy podemos reunirnos y celebrar tu presencia en medio nuestro. Exaltar tu nombre. Y todos los aplausos, todos los honores son dados a ti. Porque tuya y únicamente tuya es la gloria. Gracias por ello. Una vez más, danos tu bendición en esta mañana para oír tu consejo. Háblanos a través de tu santa palabra. Trata con nosotros. Señor, necesitamos oír que tu Santo Espíritu nos ministre por medio del poderoso mensaje que tú traerás para bendecir nuestras vidas. Porque sabemos que tu palabra es poderosa. Y cuando tu Santo Espíritu la toma para hablar a nuestras vidas, es algo glorioso y poderoso. Renueva nuestro entendimiento, transfórmanos y háblanos. Cambia nuestras vidas para gloria tuya. Te lo rogamos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Gloria a Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hemos estado hablando de este tema en todos estos domingos y siempre hay cosas que decir de la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos el verso 14 y el verso 15, fíjense que hay algo que se repite allí, al otro lado del río. Todos sabemos lo que es un río, ¿verdad? O dice, al otro lado del río, cuando usted cruza entonces el río, ya es otra parte, algo normal. Pero aquí en lo que tiene que ver con la parte espiritual, hay un énfasis de Josué y tiene que ver con los dioses extraños. Cuando estaban de aquel lado del río, estaban adorando dioses extraños. Pero una vez cruzan el río, ahora tienen que dejar de adorar dioses extraños. ¿Por qué? Porque ustedes ahora van a vivir una nueva vida en el Señor. Y es el énfasis de Josué para que entendamos de qué manera le vamos a servir al Señor. Y gloria a Dios cuando eso se entiende. Dentro de varias cosas que hemos visto, primero vimos lo que es servir al Señor. Hablamos de eso, hicimos énfasis en ello, sobre el término abad, que tiene que ver con el servicio al Señor, que es sujetarme a la voluntad y orden de mi Dios. Cuando yo digo le voy a servir al Señor, yo tengo que sujetarme a su voluntad. Lo que Él diga, lo que Él dite, yo le voy a obedecer por amor y de buena voluntad, porque Él me ha llamado a eso. Es que yo permanezca en ese servicio
sin que nadie me obligue. De eso hablamos, de lo que es servir al Señor. En segundo lugar, vimos también que quienes están incluidos en mi casa, porque Josué hace una declaración en el verso 15, yo y mi casa. Y dijimos que la casa no es este asunto, sino que tiene que ver con la familia. Es el término que Josué está usando allí cuando habla de mi casa. Y que en esa casa dijimos que están incluidos los abuelos, los padres, la esposa, el esposo, los hijos, los nietos, los hermanos. Todos estamos incluidos en la casa para que se pueda dar este servicio que el Señor demanda que se le dé. Y algo que dijimos que tenemos que hacer en nuestra casa es que tenemos que trabajar nuestras relaciones para servirle al Señor desde nuestra casa. Hay que trabajar las relaciones. Y por eso entonces el esposo tiene que amar a su esposa, la esposa tiene que estar sujeta a su esposo y los hijos tienen que ser obedientes a sus padres. Y todo hacerlo por amor, amándonos los unos a los otros. Si estas relaciones se trabajan en el hogar, entonces hay esperanza. Hay esperanza. Porque cuando usted dice que le va a servir al Dios santo, al Dios glorioso, hermanos, debemos estar muy claros en esto. Nuestras relaciones tienen que andar en armonía. Cuando nosotros entendemos esto, que hablamos por ejemplo del Salmo 133, oiga lo que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí entonces Dios enviará bendición y vida eterna. Entonces la armonía es necesario que esté en el hogar, que vivamos en esa hermandad en la familia. Pero tenemos que cumplir con los requisitos del Señor. Todos esos mandatos que tienen que ver con lograr esto están todos en el libro de Efesios, capítulo 5, desde el verso 21 en adelante. Incluye el capítulo 6 del verso 1 hasta el 4, donde el Señor nos dice que en nuestro hogar la esposa tiene que ser amada por el esposo. La esposa tiene que sujetarse a su esposo y los hijos tienen que ser obedientes. Amén, hermanos. ¿Recuerdan el mandamiento para los hijos? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y sea de larga vida en la tierra. Pero ahora tenemos un problema. En la casa generalmente hay 3 gobiernos. El esposo se gobierna, la esposa se gobierna y los hijos se gobiernan. No hay un amén ahí, ¿verdad? No. Sí, porque a veces los muchachos de pequeñitos también se gobiernan. Son rabiosos y muerden a cualquiera. Entonces, cuando hay 3 gobiernos en la casa, es como un barco con 3 capitanes. Eso es un problema. Cada quien tiene que cumplir con su rol en su casa y nadie puede ser dictador en su rol. Es siempre por amor los unos a los otros, como la palabra de Dios nos manda. De eso hemos hablado, ¿no? En tercer lugar, también comenzamos a hablar de algo muy interesante, de las razones de por qué debemos servirle a Dios. Y dijimos que hay 2 asuntos interesantes: por el bien que nos ha hecho y porque su palabra lo ordena. Dios nos ha hecho mucho, mucho bien. Demasiado bien nos ha hecho Dios. Y dijimos allá en Josué capítulo 24, del verso 16 al 18, lo que Dios le había hecho como bien a aquella generación, y ahora Josué lo trae. Hablamos de eso. Y segundo, porque su palabra lo ordena. Y dentro de lo que la palabra lo ordena, vimos también algunos versos. Traigo algunos, porque Dios lo dice, sencillamente por eso le vamos a servir, porque Él lo ordena. Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, ¿qué hará el Padre? Eso dice la palabra. ¿Sí o no, hermano? El Salmo 2:11 dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Porque Dios lo ordena, sencillamente nosotros le vamos a servir al Señor, porque Él lo ordena. Me encantó mucho esto de Daniel, de cómo aquel rey dijo esto. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Y yo creo que necesitamos ser conocidos como una persona que le servimos a Dios continuamente, como una familia que le servimos a Dios continuamente y como una iglesia que le sirve a Dios continuamente.
Es necesario tener ese testimonio, sencillamente para que Dios sea glorificado en ello, hermanos. Y algo interesante que el Señor Jesucristo declaró cuando fue llevado por el Espíritu al desierto y Satanás en persona allí lo tentó, le hizo 3 propuestas. Jesús le dijo esto a Satanás. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso es innegociable. Esa fue la declaración del Señor Jesús ante la tentación para desviarlo de lo que era su servicio al Padre Celestial, ¿no? Y mire entonces lo que se hace en la misma presencia de Dios allá en el trono de la gracia. Glorioso, impactante. Apocalipsis 7:15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Eso es allá en la misma presencia de Dios. Delante de su trono hay un servicio continuo al Señor. Día y noche, dice la palabra, ¿no? Entonces yo creo que nosotros necesitamos entender esto muy claro, hermanos. En cuarto lugar, ¿qué tenemos que hacer para que nuestra casa, nuestra familia, juntos sirvamos al Señor? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero es, hermanos, que nosotros cumplamos con las demandas de Dios. Y por ahí nos quedamos el domingo pasado. Si tú le vas a servir al Señor, no puede ser a tu manera. Tú no puedes trazarle a Dios las pautas de cómo tú le vas a servir a Dios. Tú le vas a servir a Dios de acuerdo a la manera de Dios, de cómo está establecido en la palabra de Dios. Por eso, en el tiempo de Josué, capítulo 24, el verso 19 al 24, mira lo que dijo allí el Señor sobre este servicio. Josué 24, verso 19 hasta el 24. Sigue lo que la palabra nos dice. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo. Fíjense bien cómo son las reglas. Y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Verso 20. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. Ve que bajo la regla de Dios, no de nosotros. Verso 21. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Muy bien. Verso 22. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Verso 23. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. ¿Cómo que dicen los abogados? A confesión de parte, relevo de prueba. Así es, magistrado. Sí. ¿Verdad que sí? Ellos están empeñando la palabra de que le van a servir al Señor. Lo están confesando, lo están diciendo. Y Dios toma muy en serio cuando uno dice eso. Porque a veces algunos de nosotros dice que le va a servir al Señor, lo dice de labios, pero su corazón está lejos de eso. Y eso es un problema. Nosotros necesitamos entender que hay que cumplir con las demandas de Dios. Lo que Dios demande, como está establecido. No es de nuestra manera. Si yo digo a ustedes ahora, ¿ustedes recuerdan lo que yo leí ahorita en Juan 12:26? Mira, ¿y usted leyó eso, pastor? Sí, acabo de leerlo. Juan 12:26. Si alguno, ese es Jesús hablando en primera persona, estando aquí en la tierra en aquel momento, se volteó ante los discípulos y les dijo: si alguno me sirve, ¿qué tiene que haber? ¿Qué tiene que hacer? Sírvame. Sígame. Si alguno me sirve, sígame. Como follow me, así en inglés, ¿verdad? Sí, algo por ahí. Sí, pues si no lo entienden en español. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Yo pregunto, ¿usted puede ir al cielo ahora a servirle al Señor? No, ¿verdad que no? No es a eso que se refiere, es aquí en la tierra que le sirvamos al Señor. Aquí en la tierra. Donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, bendición de Dios, el Padre le honrará.
Y no hay cosa más grande que Dios nos honre. No hay cosa más maravillosa. No hay duda. No hay cosa más maravillosa. No hay duda, ¿no? Entonces, yo debo estar claro en que las demandas de Dios tienen que ser cumplidas. Entonces, servirle a Dios implica cumplir con sus demandas. Entonces, en ese sentido, hermanos, si yo en mi casa le vamos a servir al Señor, debe ser bajo los parámetros de Dios. Seamos familias piadosas y servidoras que adoremos y sirvamos a Dios en familia. Que la familia unida cantemos, oremos, estudiemos las escrituras en casa y en la iglesia. Nuestra familia sea cumplidora y celosa en servirle a Dios juntos en armonía. El 2026 en familia, entonces sirvamos en amor a Dios. Amén, hermanos. Ese es el gran pleito que tenemos desde la casa. Porque el problema no es aquí en la iglesia. El problema está en el hogar nuestro. ¿Qué estamos haciendo nosotros como familia? Si en la familia lo que tenemos es una disfunción, un problema, un conflicto, donde cada quien está por su lado haciendo las cosas, pues evidentemente que eso se traduce acá en la iglesia. Entonces, hay que arreglar el problema en la casa. Alguien dirá, bueno, es que fulano no quiere nada con el evangelio. Eso es entendible. Aquí no estamos obligando a nadie que abrace al Señor. El Señor es quien llama soberanamente y unifica a la familia. Cuando la familia no está unificada, eso no es un problema de Dios, es un problema que ustedes tienen, porque le han dado cabida a muchos asuntos que han dividido la familia con respecto al Señor. Con respecto al Señor, porque Dios es el Dios de las familias. Lo explicamos hace ya 2 domingos, cuando hablamos de que desde el principio, cuando Dios hizo la creación y creó a Adán, Él fue que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Una vez hizo la ayuda idónea, les dijo, Génesis 1:28, ahora multiplíquense. Y desde allí el Señor comenzó a trabajar con las familias y todo el tiempo ha sido así. Y eso no va a cambiar porque Dios es un Dios de familia. Por eso Israel fue dividido por tribus, por familias. Y nosotros debemos entender eso, que es la familia que Dios quiere. Eche el pleito en la casa. Eche el pleito en la casa. Y de temprano, cuando uno se casa y comienza a tener los hijos, hay que estar con ese pleito todo el tiempo. Porque es una batalla espiritual. Pero que Dios está de nuestro lado en esta batalla, de que la familia esté unida para servirle al Señor. ¿Quedamos claros en eso, mis hermanos? Entonces, con razón, el siervo Josué, capítulo 24, y volvemos allá, dijo muy claramente que nosotros tenemos que servirle al Señor y esa es la elección que tenemos que hacer, como dice Josué en el verso 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Es una elección que hay que hacer desde nuestra casa de servirle a Dios. El problema es que usted no puede ponerle a Dios competencia, donde usted introduzca ídolos en su vida, porque entonces habrá problema con el servicio a Dios. Los ídolos tienen que ser quitados, tienen que ser eliminados totalmente de nuestras vidas. Y les recuerdo lo que es un ídolo. Es todo aquello que ponemos en primer lugar en nuestras vidas por encima de Dios. No importa el nombre que usted le ponga. Todo aquello que está en primer lugar en nuestras vidas y que nos quita del servicio a Dios, de la honra a Dios, de ese primer lugar que Dios debe tener en nuestras vidas, eso traerá sus problemas. ¿Por qué? Porque no le vamos a servir a Dios como Dios dice. Por eso Josué hace el llamado, escogeos hoy a quien sirváis. No se le puede servir a Dios con ídolos. Habrá problema, la fidelidad no va a estar, habrán conflictos en la familia y yo tengo que servirle a Dios por eso en ídolo. Y Josué hizo una decisión inteligente. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué entendió eso como sacerdote del hogar. Ahorita cuando dije que hay 3 gobiernos en la casa, eso siempre será un problema. ¿Por qué? Porque el orden divino es que el hombre es el sacerdote de la casa. El hombre es el sacerdote de la casa, no el dictador de la casa, que eso es otra cosa. Es el sacerdote el que va a guiar a su familia al camino correcto con lo que es el servicio a Dios. Esa es la responsabilidad que el hombre tiene para servirle a Dios como manda la palabra. Y Josué, yo veo que asumió su responsabilidad. Yo y mi casa, él lo determinó. Yo y mi casa, con mi familia, le serviremos al Señor. Y él lo hizo en medio de una generación que estaba bien difícil. Por eso entonces, hermanos, si le vamos a servir a Dios, en primer lugar, cumplamos con las demandas de Dios, que fue lo que leímos del verso 19 al 24. Y en segundo lugar,
hagamos pacto con Dios de servirle. Ese es otro problema. Le tenemos miedo a los pactos con Dios. El que pacta con Dios, Dios sustenta los pactos. Lo nuestro será la obediencia. Pero tenemos miedo a pactar con Dios. Tenemos miedo. Y según Josué 24, desde el verso 25 hasta el 27, oiga lo que dice. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo. ¿Cuándo? Dice ahí. Bueno, el mismo día. ¿Qué hizo Josué con el pueblo? Hicieron un pacto. Hoy en día la gente le tiene miedo a la palabra pacto. Cada quien tendrá sus razones. Hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquén. Verso 26. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios, para que no hablemos mentira. Pactar con Dios, eso tiene que estar en nuestros pensamientos, debe estar en nuestros corazones. Para pactar con Dios, eso debe estar en nuestros corazones, sinceramente, de verdad, honestamente, porque creemos que Dios tiene razón y que Dios nos bendecirá por ello. Pero digo, algunos le tienen miedo a la palabra pacto. Josué en su generación hizo pacto. Hizo pacto de servirle a Dios. Pero si pacta con Dios, le está diciendo: yo no te voy a mentir. No a la mentira. Porque, hermanos, más tarde, esta generación que estuvo allí con Josué y que pactó con Dios y que le dijeron: nosotros te serviremos, y que Josué le dijo que no mintáis. Esta generación que estuvo con Josué, que vivieron todo lo que había pasado con Josué en aquella generación. ¿Sabe qué pasó con esa generación? Ellos se quedaron con el servicio. Ellos se quedaron con lo que habían vivido, lo que habían aprendido. Y ellos no lo traspasaron. Y eso siempre será terrible y será mortal en las familias. Cuando usted no traspasa lo que Dios le ha dado, lo que Dios ha hecho con usted, habrá problemas. Y esta generación de Josué, una vez Josué murió, ellos no traspasaron lo que se le había enseñado, lo que le había sucedido. Eso traerá problemas. Y como no lo hicieron, entonces la descendencia de ellos, sus hijos, los nietos y todo lo que vinieron, ahí se levantó una nueva generación que no conoció ni entendió lo que Josué había hecho con el pueblo y con el pacto que se había hecho. Piense seriamente en esto, hermanos. Usted está hoy en el Señor, usted está buscando del Señor, usted quiere vivir para el Señor, quiere servir al Señor. Todo lo que el Señor le va dando en su experiencia de vida, en sus circunstancias de vida, todo lo que usted va aprendiendo, eso no se puede quedar en usted. Eso tiene que ser traspasado a la próxima generación. Recuerda que aquí siempre digo que voy a criar los nietos. Recuerda que le digo eso siempre. Yo les recuerdo que criar los nietos en ese contexto no significa que le voy a quitar la responsabilidad a los hijos. Es que yo quiero ayudar en el proceso de lo que es el traspaso generacional. Porque a medida que viene una nueva generación, viene peor que la que se fue. ¿Por qué? Porque está profetizado en la Biblia así. Que en los postreros tiempos vendrían hombres con una serie de características terribles, le digo Pablo a Timoteo. Y es lo que estamos viviendo. Es por eso lo que Dios dijo allí como un ay, cuando Cristo dijo: ay de las que críen en aquellos días. Son palabras terribles y los tiempos irán de mal en peor. A medida que una generación se va y viene otra, viene peor. Es cuestión de que lo estemos viendo, estemos mirando lo que está pasando en nuestro mundo.
Tenemos un caso muy reciente de algo terrible que ha pasado con una niña en República Dominicana. ¿Han leído eso en la noticia? Están los organismos de seguridad investigando a ver qué es lo que ha pasado y no encuentran a esa niña. No es el primer caso, son muchos casos como esos que han pasado. ¿Por qué? Porque hay una depravación moral. Solo que eso no se ve en la cara hasta que la persona no comete el hecho. Y tenemos una generación terrible. Y nosotros que estamos en los caminos del Señor, tenemos que asumir la responsabilidad de hacer un traspaso generacional para que no nos pase lo que le pasó a la generación de Josué. Esa generación de Josué no asumió su responsabilidad de traspasar lo que habían aprendido. Y como no lo hicieron, ¿sabe qué pasó? Las familias de ellos dejaron de servirle al Señor. Y yo cuando veo esto, yo digo, wow, es que yo tengo una gran responsabilidad delante de Dios de que mi familia continúe en estos caminos. Porque hay mucha rebeldía en el corazón del hombre. Y tenemos, hermanos, que traspasar la palabra y nuestra propia vida. Una vida con una conducta y un ejemplo que pueda ser traspasado, pueda ser consumido. Y eso hay que trabajarlo en la casa. Cuando usted ve que en su casa que el esposo no quiere nada con el evangelio, o que la esposa no quiere nada con el evangelio, o que los hijos no quieren nada con el evangelio, que los nietos no quieren nada con el evangelio, mire, ande asustado todo el tiempo con eso. Están peligrando la próxima generación suya con el traspaso generacional. Eso es muy serio delante del Señor. Y en el tiempo de Josué, y mírenlo, vaya conmigo al libro de Jueces, ahí, una página después de Josué. Jueces, capítulo 2. Mire lo que pasó, para que entienda esto que estoy diciendo. Dice desde el verso 1. Jueces 2, verso 1. El ángel de Jehová subió del Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Verso 2. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, los dioses, ¿no? Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Verso 3. Por tanto, dice el Señor, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, ¿qué hizo el pueblo? Alzó su voz y lloró, porque Dios se pronunció, porque no hubo un traspaso generacional. ¿Y sabe qué pasó entonces? Verso 8. Saltamos al verso 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Dice el verso 10. Y toda aquella generación, la que estuvo con Josué, también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Amén, hermanos. ¿Quiénes fueron los responsables de eso? Los que estuvieron en el ejercicio con Josué, que sabían eso. No fueron responsables de asegurar que su próxima generación le sirviera a Dios. Entonces, algunos de nosotros anda así mismo. Anda por ahí como que nada es nada. Que todo está bien así. Usted es responsable de que su próxima generación le sirva a Dios. Usted es responsable. Usted no puede vivir por ahí diciendo cosas y no sometiéndose a Dios a la manera de Dios, hermanos. Y eso es muy triste. El trabajo hecho por Josué, vemos acá que su descendencia no lo honró. Todo lo que este siervo de Dios vivió, el pacto que se hizo, la confesión de ellos, no lo honraron. Y lamentablemente
Vino una generación que no conocía nada de esto y se devolvieron espiritualmente. Se devolvieron porque entonces, ¿recuerdan los ídolos de aquel lado del río? Como ya habían cruzado el río, dejaron los ídolos atrás, pero entonces aquí de este lado del río volvieron y abrazaron los ídolos, porque se devolvieron espiritualmente. Porque todo aquel que se devuelve espiritualmente lo que va a hacer es abrazar ídolos. ¿Tú sabes por qué? Porque fuimos hechos para adorar. Tenemos en el corazón una imagen de Dios que Dios hizo desde la creación. He hecho al hombre a mi imagen y semejanza. Tenemos esa imagen, esa semejanza de Dios hoy en Cristo Jesús para adorar a Dios. Entonces, cuando alguien no honra a Dios por causa de que fue hecho para adorar a Dios, a imagen y semejanza de Dios, lo que va a hacer entonces es que va a buscar ídolos sustitutos. Y es lo que está haciendo el ser humano. Siempre lo ha hecho. Cuando desprecian a Dios, cuando se vuelven atrás espiritualmente, comienzan a abrazar ídolos. Y cuando usted abraza ídolos, usted entonces comienza a descender, a alejarse de Dios y comienza lamentablemente a dejar de servirle a Dios. Aquí nadie no le sirve a Dios por así. Es que los ídolos te lo impiden. Pero tú tienes que comprenderlo. Y Dios entonces, y dije el domingo pasado, que el problema de esto es que después que usted tome esas decisiones de esta manera, Dios no se va a quedar así. Dios siempre reacciona. Contra el pecado, Dios siempre reacciona. ¿Y qué hizo Dios? Le trajo juicio a esa descendencia de Josué y de esas personas de aquellos tiempos. Dios trajo juicio. Eso no ha cambiado, ni va a cambiar tampoco. Y es muy triste cuando uno ve eso. Mire lo que pasó en los tiempos de Josué. Capítulo 2. Mire del verso 11 hasta el 15. Oiga lo que dice. Después los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y sirvieron a quiénes? ¿A quiénes sirvieron? A los Baales. Verso 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Ve, que dejan al Señor y se alejan. Que los había sacado de la tierra de Egipto. Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Verso 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Verso 15. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿Ve lo que pasó con esta generación? ¿Ve lo que pasó? Entonces yo creo que nosotros, cuando vemos esto y lo analizamos, tenemos que decir, no juegue con Dios. Oiga, no juegue con Dios. Dios es el Dios de la eternidad. Desde la eternidad y hasta la eternidad, Él es Dios. Dios conoce tu película por completo. Él sabe quién tú eres. Él sabe lo que tú harás. Nos conviene someternos a Dios y de verdad, hermano, hacer pacto con Dios. De que le vamos a servir nosotros y nuestra familia. Eche ese pleito en tu casa. Da rodilla todo el tiempo. Siembra palabra. Da testimonio. Alaba a Dios desde tu casa. Evita los juicios de Dios. No te dividas. Usted no puede estar bien con Dios y bien con las tinieblas. Dios no acepta eso. No juegue con Dios. Si Jehová es Dios, pues seguirle. Seguirle. Hoy a cada familia le toca servirle a Dios. Y solamente al Dios Todopoderoso, solamente. No te dividas. Este mundo, ese que tú ves ahí, está regido por un sistema que está en contra de Dios, que es enemigo de nosotros. Y si tú te envuelves en ese mundo, te aseguro que los ídolos vendrán. Porque así como Dios le dijo a Adán y a Eva un no prohibitivo, no coman de ese árbol porque le vendrá juicio, vendrán consecuencias. Asimismo, Dios nos dice hoy, en 1 Juan 2:15 al 17,
no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Generalmente, nosotros que estamos en este camino, el gran problema de nosotros comienza en que allá afuera en el mundo hay todo un sistema contrario a Dios y nos encanta con este viejo hombre meternos en ese sistema, y como ya Dios prohibió que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, nosotros creemos que Dios está jugando. No juegue con Dios. No juegue con Dios. Si tú decides abrazar lo que está allá como sistema, te aseguro bíblicamente que espiritualmente tendrás problemas. Tendrás problemas porque te vas a alejar de Dios. Poco a poco te vas a alejar de Dios y poco a poco entonces vas a abrazar ídolos, porque aparecerán cosas allá afuera que van a tener el primer lugar en tu vida y Dios va a pasar al segundo, tercer, cuarto, quinto lugar, no sé. Muchos ya han experimentado eso. Y en nuestra casa somos responsables de llamarle la atención al esposo, a la esposa, a los hijos, a quien sea que viva allí, de que tenga cuidado y que no juegue con Dios. Porque Dios no está jugando. Óigame, Dios no está jugando. Y Dios tiene todo el amor del mundo porque Él es amor, pero no está jugando. Si tú violentas sus principios, los juicios te vendrán. Por eso la voluntad de Dios es que renunciemos a los ídolos para que le sirvamos a Dios solamente. No porque Dios lo necesita. Recuerda que Dios es perfecto por toda la eternidad. Él no necesita que nosotros le sirvamos. Tú y yo necesitamos servirle a Dios. Y uno tiene que estar muy claro en esto, hermano. No juegue con Dios. No juegue con Dios porque no nos va a ir bien. No juegue con Dios. Si nosotros entendemos todo esto, hermanos, si entendemos todo esto, de cumplir con las demandas de Dios y que nosotros podamos hacer pacto con Dios de servirle, entonces necesitamos aterrizar en esto acá en nosotros. Y quiero que veamos entonces alguna parte práctica de cosas que vamos a hacer con nuestro servicio a Dios. Y ahora queremos cambiar la declaración de Josué para contextualizarla nosotros hoy en este sentido. Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y tomó esa decisión y lo hizo. Ahora, nosotros en nuestra vida, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir: yo y mi casa servimos a Jehová. Por ese cambio no es un cambio de la Biblia, ni no, es un cambio en tu estilo de vida tú, que lo ponga en el presente. Yo y mi casa servimos a Jehová. ¿Se entendió eso? Hay pastores que en mi casa hay un pleito ahí. Bueno, está bien. Ya tú dejaste y todo tu sistema, que tu familia estará en disfunción. Ya lo dejaste. Ahora comienza a pelear de rodillas a la manera de Dios. Comienza a hacerlo. Porque ya dejaste que el mar entrara. Igual que la parábola del trigo y la cizaña, ¿se acuerdan? Que mientras dormían, vino el enemigo y sembró cizaña. Y uno tiene que estar claro en eso. Si usted dejó que la cizaña entrara a su casa, como todos muchas veces permitimos, después no se queje con los resultados. No se queje. No se queje. Y le aconsejo que el Salmo 78, que usted lo lea con su familia. No vamos a leerlo aquí ni nada, no. Nada más que usted tome el Salmo 78. Para que usted vea entonces ahora otra parte que tiene que ver con la práctica de nosotros servirle al Señor en familia. El Salmo 78, anótelo por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros acá en nuestro servicio a Dios? Este servicio tiene dos direcciones en lo que nosotros le vamos a servir a Dios. Uno es lo que llamamos el enrejado, que en una ocasión hablamos mucho de eso, y otro es la vid. ¿Recuerdan lo que es el enrejado? ¿Alguien recuerda que hablamos de eso? El templo. El templo. Porque nosotros le vamos a servir al Señor como se hizo desde la antigüedad. Que le servían al Señor en el templo, que tiene que ver con la parte física. Le servían al Señor también con la parte espiritual. Que podemos verlo muy bien representado tanto en Nehemías como en Esdras. Donde vimos allí que la restauración de Nehemías, ¿con qué tenía que ver? Era con el templo, ¿verdad? Con el templo, el enrejado. Y la restauración de Esdras, ¿con qué tuvo que ver? Con los muros no. Con la vida espiritual.
¿Eh? Amén, hermanos. Entonces, nuestro servicio a Dios tiene esas dos direcciones. Tiene esas dos direcciones. Eso me recuerda que nuestro Señor Jesucristo, nos dice la palabra, que andaba con muchas mujeres que le seguían. No dicen amén las mujeres ahí, ¿verdad? El Señor Jesucristo andaba con muchas mujeres que le seguían. ¿Y qué dice de ellas? ¿Cómo es? Le servían al Señor con sus bienes, todas esas cosas. Sí, eran mujeres de bendición. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Estaba en el ministerio de Jesús, sirviéndole al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hoy en día, nosotros tenemos que estar claros cómo le vamos a servir al Señor. En el rejado, tú y yo, en el templo, y también en la vid, que es la parte espiritual. El rejado, que tiene que ver con el templo. Mire, si usted forma parte de esta gran familia, yo creo que usted tiene también que aprender a servir aquí en el templo. Y no dejarle eso a unos cuantos hermanos, a unas cuantas hermanas. Esto es para todos. Si usted piensa, por ejemplo, que este templo, llamamos el enrejado, si usted piensa que esto es mío, yo no sé si fue Francisco Gustavo que le dijo eso. Porque esto no es mío. Este es del Señor. Este es un lugar que hemos apartado para adorar a Dios. Apartado para adorar a Dios. Todo lo que usted ve aquí, las bocinas, las pantallas, los aires, los abanicos, las sillas, todo eso es del Señor. Cuando usted se vaya de aquí, en el tiempo del Señor, usted no puede llevarse una silla de que esa era la silla donde yo me sentaba, esa silla es mía. Alguna gente lo ha hecho así. Ustedes se ríen, alguna gente lo ha hecho así. Y que no, esto es mío. Que el pastor se va, de que se lleve el púlpito porque es el púlpito de que de él. ¿Por quién ha dicho eso, hermano? Dios reprenda al diablo. Todo lo que aquí hay es del Señor, nada de nosotros. Los hermanos saben que cuando aquí se compra algo, si esa persona es quien lo compró, una persona, un hermano X, yo siempre le he hecho la pregunta: ¿eso que tú compraste, lo estás poniendo aquí, eso es tuyo o es para el Señor? El hermano tiene que declararme eso del principio. Pues si él me dice que eso es de él, ya no, pues está bien. Aunque le den uso, oramos por eso es de él, eso es el problema. Y que conste en acta. Ahora, si ese hermano dice que eso es del Señor, hermano, eso es del Señor, y eso no es suyo. No venga después de consultarme un lío por ahí que se va a llevar lo que es suyo. Mire, ustedes se ríen, pero todas esas cosas han pasado. Aquí en Mendoza hubo una generación, yo diría antes del río, diría yo, que cuando se fueron se llevaron todos los instrumentos de acá, dije que eso era mío. ¿Usted entiende eso? Y hay muchas cosas que se siguen haciendo. Tenemos que entender que esto ha sido apartado para el Señor. Eso significa entonces que nosotros, los servidores del reino, lindo nombre ese, ¿verdad? Hasta para una iglesia. Iglesia Bíblica Cristiana, los servidores del reino. Hermoso nombre. Eso significa que nosotros tenemos que velar por el buen aseo, por la buena limpieza, por la buena belleza y organización de este lugar. ¿Por qué? Porque eso es de nuestro Padre Celestial, es del Señor. Y usted tiene que velar por eso. Cuando usted ve a un hermano rompiendo una silla o hasta pegando chicle o haciendo cosas ahí, usted tiene que espantarse. Venga acá, hermanito, con mansedumbre siempre. No hay que estarle a patar al pobre hermano. Con mansedumbre, hermano, venga acá. Eso no es suyo, eso es del Señor. No haga eso. Desde que tú llegas al templo, hermano, usted tiene que mirar a ver cómo están las cosas. ¿Cómo está todo? Todos aquí somos responsables de esto. Porque esto es de nuestro Señor. Tú tienes que observar a ver en qué tú puedes ayudar. Es posible que usted a lo mejor no conozca ni siquiera el baño de la iglesia aquí. Porque usted nada más viene y se va. Es posible, yo no sé. Pero hay que entender lo que es el servicio a Dios
de su manera integral. Primero comenzando con lo que es este enrejado, que todos necesitamos estar en eso, hermano. Usted llega aquí, usted tiene que mirar para la neverita, a ver si hay agua. Hay un botellón ahí con agua, que es un servicio para los santos, a todos los hermanos. Y ver si hay vaso o no. Es necesario que todos nosotros entendamos eso. Es necesario, mis amados hermanos. ¿Usted alguna vez ha ido al baño y ha visto si hay papel en el baño? ¿A usted le importa eso? ¿Sabes lo duro que es que un hermano llegue al baño con problemas estomacales, que viene apurado, y cuando termina está buscando el papel? Yo imagino que ese hermano puede tirar 2 o 3 palabras malas y decompuestas y le echa la culpa aquí al pastor, siempre le echa la culpa al pastor. ¿Sí o no, hermanos? Debemos interesarnos, hermanos, porque esto es del Señor y uno tiene que estar claro en esto, hermano, porque no puede ser así. Mira, actualmente no tenemos dónde poner los sobres que usamos para las ofrendas y esas cosas, ¿tú ves? Que habían unas cositas acá en las paredes, se rompieron, se cayeron. No tenemos dónde poner los sobres. Nosotros deberíamos estar preguntando, ¿dónde están los sobres? ¿Por qué? Porque cuando usted va a dar su ofrenda, usted anda buscando los sobres y no lo encuentra. ¿Dónde están los sobres? Entonces, usted tiene que estar preocupado por estas cosas. Cuando usted llega al templo, si usted ve que el frente de este lugar está sucio, con mucha basura, ¿qué usted debería hacer? Busque una escoba y barra el frente. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con usted. Claro que, bueno, insisto que en la casa hay que enseñarnos. Porque si tú en tu casa no das ni un golpe de karate, aquí va a ser difícil. Si en tu casa tú eres un princeso o una princesa, aquí va a ser difícil. Porque papá y mamá te están criando incorrectamente, no quieren que tú des un golpe para nada. Ay, no, que te lastimas. Barra el frente. Eso no es nada. Ay, no, que yo vine con corbata y como yo voy. No tiene nada que ver con eso. Coge una escoba y barra. Recuerdo los años cuando me convertí. Vi a una hermana que desde que uno llegaba al templo, usted la veía en el frente barriendo. Ella asumió ese ministerio. Y oiga, me recuerdo como hoy, hace ya muchos años, de esa hermana que ella se gozaba en servirle al Señor barriendo el templo, de mantener el frente bonito. Esa hermana se llamó en vida Silvina Clapton. Algunos la conocen. Hermana Silvina Clapton ya falleció. Una sierva de Dios. Siempre lo hacía, ¿no? Hubo un varón también que, sirviéndole al Señor, a él le encantaba abrir el templo. Era uno de sus ministerios. Ese varón, el culto era a las 7 de la noche, él estaba a las 5 en el templo. Lo abría, lo organizaba. A las 5 estaba en el templo. Ya de esos varones no existen, porque ahora el culto a las 7, llegamos a las 7:10, 7:15, 7:30, a las 8. No hay amén aquí en nada de eso, ¿verdad que no? Aquí los miércoles comenzamos culto de oración y son las 7 en punto. Y nadie ha llegado. Es un lío eso. Nosotros tenemos un problema serio. Y este siervo abría el templo, recuerdo ya a las 5 de la tarde. No estoy exagerando, a las 5 de la tarde, literalmente. Abría el templo, la puerta abierta. Recuerdo que teníamos una célula evangelística en la zona. Y generalmente comenzábamos a las 8 en aquellos tiempos, la célula. Él llegaba a las 7, a donde íbamos a hacer la célula. Él se iba adelante y él organizaba allí con la persona donde íbamos. Ese varón se llamó en vida, que también murió, César Cáceres. No sé si alguno de ustedes aquí lo conoce. Vivía ahí atrás perfectamente. César Cáceres. Ese varón, ¿no? Tenía ese concepto
La segunda parte del servicio a Dios tiene que ver con la vida y es enriquecer la vida espiritual de los hermanos. Ya entendimos, ¿verdad? Lo de acá, la parte física, que nos dediquemos a esto. Que usted vele por esto, ¿no? Si usted con una cortina está fea, está rara, está arrugada, sume. Pero ahora entramos a la parte espiritual. El tiempo me deja de nuevo. La parte espiritual es donde nosotros entonces vamos a hacer énfasis y nos vamos a enfocar a lo que llamamos la vida. La parte espiritual. Eso tiene que ver con tú enriquecer la vida espiritual de los hermanos, de sumarle espiritualmente a los hermanos. Y ahí sí tenemos problemas. Porque somos puestos de parte del Señor para nosotros ayudarnos los unos a los otros espiritualmente, amados hermanos. Estamos llamados a sumar espiritualmente a los hermanos, a multiplicarnos en ellos espiritualmente. Ni a restar ni a dividir, sino sumar y multiplicar con los hermanos en lo que es su vida espiritual. Ahí entonces tiene que venir lo que es la práctica nuestra, comenzando con el varón, con su sacerdocio santo, ¿no? Sirviendo a la vida. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué tiene que hacer? Esa es la práctica eclesiástica, donde tenemos que sumar espiritualmente a los hermanos. Si alguien se decompuso espiritualmente por razones X, lo que la Biblia nos ordena es, vosotros que sois espirituales, o sea, en ese momento tú espiritualmente estás marchando bien, dice que restaure a ese hermano. Oye, ¿cómo? Con espíritu de mansedumbre, no a patada, no a boche ni a grosería, no, es con espíritu de mansedumbre, dice allí. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, según Gálatas 6:1. Tenemos que sumar espiritualmente. Es lo que la palabra de Dios me dice ahí. Algo más todavía sobre la ayuda espiritual que debemos darnos los unos a los otros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ese sobrellevar tiene que ver con ir más allá. Más allá. Tenemos que ayudarnos espiritualmente y así cumplimos la ley de Cristo. ¿Alguien está entendiendo esto? Porque a veces los hermanos estamos aquí y desaparecemos y nadie nos dice nada. No pasa nada. Hermanos, no estamos para quedarnos así, estamos para nosotros ayudar a los hermanos. Y si quiere más textos bíblicos, hay muchos. Hay como 59. Yo le pongo esto. Lo que tiene que ver los unos con los otros de la ayuda. Son como 59 mandamientos del Señor, los unos con los otros. Aquí hay un pequeño ejemplo, ¿no? Vivir en paz unos con otros. Ahí están los textos. Que se amen los unos a los otros. Animémonos unos a otros. No hablen mal los unos de los otros. No se quejen los unos de los otros. Confiésense unos a otros sus pecados. Oren unos por otros. La Biblia está llena de la palabra los unos a los otros. Porque estamos acá para ayudarnos espiritualmente los unos a los otros. Dios por eso nos ha bendecido para hacerlo. En otra palabra, preocúpese por su hermano, dé seguimiento a su hermano. Olvídese si el hermano es cacarrabia, si es chévere o no lo es. Olvídese de eso. Todos tenemos nuestro asunto. Cada quien tiene su asunto. Aquí nosotros no buscamos cambiar a nadie con nuestras palabras, no. Aquí el que cambia es el Señor. Ame al hermano como es, con sus luces y con sus sombras. Ame al hermano como es. No lo quiera cambiar. Déjele eso al Señor, que eso no es trabajo suyo. El trabajo nuestro es ayudar a los hermanos espiritualmente. En estos días, el domingo pasado, que oramos por el ministerio de visitación Los Gallos, ¿recuerdan? Que ese ministerio es para ayudar espiritualmente a los hermanos. Visitar a los hermanos y ayudarlos espiritualmente. Ese tipo de ministerio no es popular. Y siempre hacemos el llamado, únase a los ministerios y sirva desde allí al Señor. Este ministerio de visitación Los Gallos, únase a ese ministerio para cumplir con esto, porque entonces cuando hablamos de la práctica y usted dice, bueno, hay un problema. Somos llamados
a enriquecer la vida espiritual de nuestros hermanos. Por eso tenemos que orar los unos por los otros. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Y habla con el Señor. Habla con el Señor. Cumplamos con las demandas de Dios y hagamos pacto con Dios de servirle. Cierra tus ojos. Y habla con Dios. El consejo de Dios fue dado. A nosotros nos corresponde tomar esa palabra, guardarla, que esté ahí fresca en nosotros, para que en el momento de Dios el Espíritu Santo la use para la gloria de Dios. En todo lo que hemos visto en estos domingos, este libro de Josué, si hay algo que nos enseña, es sobre la confianza en Dios. El valor que Dios obró a través de Josué y esa generación para enfrentar los desafíos y para seguir sus instrucciones. Porque Dios es fiel y espera fidelidad de aquellos que le sirven. No seamos indiferentes, porque si desobedecemos la orden de Dios y seguimos igual, esto hoy o mañana nos alcanzará y luego lo lamentaremos. Por eso es necesario que hoy decidamos nuestro servicio familiar a Dios, para que vivamos desde nuestro hogar según sus enseñanzas, formando un hogar que honre a Dios a través del amor, la unidad, el servicio, usando la fe como base para superar los desafíos que nos visitan. Que desde el hogar enseñemos valores y principios bíblicos, orando juntos, compartiendo la palabra los unos a los otros, siendo ejemplo en la comunidad, en la iglesia. Que desde el hogar haya un ambiente que levantemos de hombres y mujeres que caminen en santidad, alejados de los ídolos. Que nuestro hogar le sirva al Señor y vengamos a la iglesia para servirle al Dios vivo. Algunos no se han encontrado con Cristo, no han tenido una relación personal con el Señor. Porque esto no es religión, esto es relación. Es una relación personal con Cristo que todos necesitamos tener. Y hoy es un tiempo precioso para tú invocar el nombre del Señor, creyendo en tu corazón en Él y confesándolo con tus labios de que Jesucristo es el Señor, el Salvador, y que vino a la cruz a morir por ti y allí pagó el precio de tu pecado. Dile al Señor que sí, que tú hoy vas a iniciar una relación personal con Él, porque así el Señor te llama a hacerlo. Díselo al Señor. Dios hará los cambios que tú necesitas hacer en tu vida. Pero dile que sí, que hoy tú lo abrazas como tu Salvador y como tu Señor, y que Él trabaje en tu vida a partir de hoy. Hazlo de corazón y confiésalo con tus labios. Y en lo que es nuestro servicio al Señor, desde nuestro hogar, al sacerdote de la casa, porque delante de Dios es el mayor responsable de cuando la familia se desvanece. Por eso cuando Dios apareció en el Edén, Él no llamó Adán y Eva, ¿dónde están? Él llamó a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Hoy, padres,
Cuando tú veas que en tu casa hay una inasistencia en los asuntos del Señor, en tu familia, en lo que es su servicio al Dios Todopoderoso, no los excuse, no los apoye, no los justifique, porque no le va a convenir a tu familia. No asumas argumentos endebles, argumentos débiles, procurando justificarlo. A veces vemos a los abuelos asistiendo solos al templo. A veces pueden venir con los nietos, porque los padres tal vez no tienen interés alguno, o simplemente abandonaron a Dios. Vemos a padres que vienen solos. Vemos a hijos también asistiendo solos a los asuntos de Dios. Hay esposos que asisten solos, hay esposas que asisten solas. Están teniendo una batalla solos. Y vemos entonces familias desintegradas, disfuncionales. Y todo esto no es extraño si consideramos lo que está pasando en la privacidad del hogar. Divorcios, impiedad, materialismo abundante, abuso de los niños. Hay mucha presión en la familia. Hay una apretada agenda de actividades diversas que separan a los cónyuges, separan a los padres de los hijos, porque tenemos una agenda muy apretada. Muchas familias hoy están en crisis y no participan como antes en actividades conjuntas. Ya ni a la mesa podemos sentarnos, no hay tiempo. Y muchas familias se están dividiendo a pasos agigantados. Y evidentemente que esto afecta a la iglesia, porque la iglesia está compuesta por familias. Y es raro ver familias completas sirviendo en la obra. Siempre hay una excusa, pero es raro ver. Y yo en lo personal doy gloria a Dios por las familias aquí completas que le sirven al Señor. Y gloria a Dios por esas familias. Pero queremos ver a todas las familias completas sirviéndole al Señor. A veces hoy por la situación económica los padres tienen 2 y 3 turnos de trabajo. En la casa hay más de un coche, 2, 3, 4, porque tenemos cada uno que salir a trabajar por diferentes lugares. Y no está nada fácil la situación y la presión económica que tenemos. Pero no podemos dejar que nada de esto nos divida en la familia. A veces dentro de la casa, los aparatos electrónicos que tenemos nos consumen el poco tiempo de conversación familiar que quedaba. Yo creo que debemos echar el pleito en oración delante del Señor y pedir al Señor que nos ayude para que nuestros hijos sean devueltos a la comunión en el hogar, porque a veces cada uno tiene su habitación, su aparato, y estamos divididos, estamos separados, estando en la misma casa. Cada quien está en su propia agenda. Tenemos que tratar de disfrutar lo más que podamos como familia juntos. Disfrutar juntos. De hecho, un día los hijos se van, hacen su propia vida, se casan, tienen un nuevo hogar. Y aún así no significa que nos dividamos. Podemos planificar tiempos juntos. Necesitamos, en lo que es el área espiritual, volver a unificar a la familia. Buscar la forma de tener un tiempo con la palabra juntos. Buscar la forma de tener un tiempo de oración juntos. Aún hasta para ir al supermercado, que aprendamos a ir juntos. A veces usted va al súper y ve siempre al hombre solo, la mujer sola o un hijo solo. Tratar de disfrutar los espacios que el Señor nos regala cada día juntos.
Y eso incluye venir al templo juntos. Necesitamos volver a ser familia, hermanos. Es necesario tomar el ejemplo de Josué, no de su descendencia que le falló a Dios, sino lo que hizo Josué, de yo y mi casa serviremos a Jehová. El ejemplo. Pelea la buena batalla en tu casa. Pelea la buena batalla. Porque no podemos servirle a Cristo y servirle al mundo. Dios no quiere división. Porque habrá infidelidad. Hay que estar atentos y permanecer en los asuntos del Señor. Cualquier cosa que nos distraiga, que nos desordene, que nos ponga sonolientos, que nos ponga cansados, hermanos, tenemos que decirle a Dios que nos ayude a recobrar el ánimo espiritual. A veces venimos a la iglesia y estamos sonolientos, estamos cansados, y en medio del mensaje aún hasta nos dormimos, echamos una siestecita aquí en el templo porque estamos sonolientos, estamos cansados, el mundo nos desbarata. Y hoy es necesario que tú tomes la decisión de servir exclusivamente a Dios. Que digas como Josué: hoy yo elijo servirle a Dios con mi familia. Hoy toma esa decisión delante del Señor. Y desde tu casa refuerza los hábitos espirituales. Refuerza los hábitos espirituales, que tu familia vuelva a ser familia delante de Dios. Pídele a Dios eso. Estoy seguro que Dios nos ayudará, porque hay grandes beneficios de servirle a Dios en familia. Busca el crecimiento espiritual en tu casa. Acomode el lugar conforme a la palabra de Dios. Que allí haya un ambiente de santidad, sin pecado. Que haya un desarrollo espiritual para todos. Y que podamos servirle a Dios. El esposo, la esposa, los hijos, los nietos y toda nuestra descendencia. Que tú puedas decir: esta es mi decisión consciente y pongo desde hoy a Cristo en el centro de mi hogar, haciendo de la vida familiar una forma de adoración y servicio solamente a Él. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tus consejos. Ayúdanos a guardar tu santa palabra para ponerla por obra. Bendice las familias aquí representadas en este momento. Quita toda división. Quita toda indiferencia. Ayuda a las familias a que todos de corazón se unifiquen en Cristo Jesús para gloria de tu nombre. Llévanos en paz y guárdanos. Y gracias por este tiempo que nos ha regalado en tu presencia. Muchas gracias, Señor. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos en paz, mis amados hermanos.